Ok. Entonces, repito, hoy vamos a ver alguna... punto primero, si tienen ustedes alguna... Ah, sí, la corregí, lo corregí. Me lo dijo Eduardo. Cuando hice upload me equivoqué en clicar el video, así que tonta. Pero le mandé un anuncio corrigiendo mi error. Le dije, ahora sí. Entonces, si ahora van, ¿dónde está? Esta, en la clase del jueves junio, ahora, perdón, del jueves 1 de julio, ahora funciona bien. Sí, è un poco tonta. Ok, entonces, como les decía, la idea es resolver duda, preguntas si tienen, que puede ser, le subí la pauta del control recuperativo, puede ser sobre dudas sobre la tarea, por si acaso le tienen dudas. Si ustedes no tienen ninguna duda, yo le voy a desarrollar el ejercicio que tienen en este archivo que se llama Problem Set 6, que es, como les decía, absolutamente fundamental que ustedes vean y sepan hacer este ejercicio y además los ejercicios que les mostró Eduardo el viernes pasado, que fue la última ayudantía. ¿Todo claro con esto? O sea, ¿alguna duda, pregunta, comentario? De lo anterior, todo claro, profe. Perfecto. ¿Hay alguien que tiene alguna duda, pregunta de materia? O sea, que me diga, he visto este ejercicio, no lo sé resolver, no entiendo qué está haciendo aquí, acá, no entiendo la teoría. ¿Hay alguna, perdón, ¿hay alguna pregunta de este tipo? Yo en particular, Una duda. no sé si me Dale, podría... dale, Benja. Vale, vale. En relación al capital total, como que no entendí muy bien como la resolución del ejercicio, Perfecto, capital total. ¿Cuál de por este favor. ejercicio que te Sí, estoy o sea, mostrando acá? es que tanto vi la resolución y todo el tema, y ¿Sí? además también en la tarea y no entendí muy bien cómo tratarla. Ah, perfecto, ok. Vamos a ver la diferencia entre la parte de la tarea, ok, entonces déjeme abrir la tarea en entre medio, y esta situación, ok. Gracias, profe. Y perfecto, esto es un buen Y gracias, punto. Mateo. Y creo que estaba hablando Juan, ¿puede ser? ¿Juan Pablo? ¿O se habla? O yo Sí, está... profe, Sí, mi duda es cortita. Es sí. como eh, si te tiene que dar un número o es un porcentaje lo que te da en el estado estacionario. ¿Es un número Es o es un un porcentaje número. lo que es un No, no, número? este es un número, sí, 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 es un Ah, número. ya. Cuando te pregunta, calcule el capital por trabajador de estado estacionario, o sea, calcule en este caso, cuando tienes por la pura fórmula vas a tener una expresión, ¿verdad? K igual algo, y después te da los valores, por ejemplo, te dice cuánto valen la tasa de ahorro, alfa, etcétera, y entonces tú puedes propio ponerle un número, o sea, decir cuánto vale, pero no es un porcentaje, es un número, es un valor. Y de por sí hay como valores como estrictamente correctos, o ahí ya según los valores nomás que consideremos En como términos constantes. del valor del capital de estado estacionario, Exactamente. no, la única cosa que, o sea, si le sale un valor negativo, claramente no estamos bien, pero No, no, claramente. aparte de esto, esta sería el K minúsculo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que esté de cero por arriba, técnicamente está bien. No tienen particulares, aquí no tenemos particulares restricciones sobre qué tipo de valor puede tomar, o sea, mayor que uno, menor que uno, mayor de 10.000, 1.000.000, o sea, cualquier cosa depende simplemente del ejercicio numérico, claramente, o sea, de los valores que uno le da, claramente, repito, la única cosa es que tiene que salirle positivo, Positivo. sí, y sería muy extraño estar en el punto cero, perdón, lo borré, porque como les decía, en realidad esto sí, técnicamente podría ser un equilibrio, pero ¿qué equilibrio es? Como que estamos en un mundo donde cero producción, cero capital, cero todo, entonces extraño. Sí. Pero O en sea, en una clase explico eso, de que obviamente que nos desestimamos el cero. exacto, no le damos Desestimar. atención, exacto. Pero aparte de esto, cualquier valor positivo puede dar, no hay ninguna restricción a priori en esto. Ok, entonces vamos a ver el desarrollo primero de este ejercicio, ok, y después de este ejercicio, entonces veamos cuando llegamos acá,
cuál es la tasa de crecimiento del capital total de un lado y del capital en este caso, y la diferencia con el caso en el cual ustedes tienen la población constante, ¿ok? Esta va a ser la mega diferencia. Ok, entonces, no voy a hacer algo, para no tener que escribir todo, voy a saltar entre la parte que ya está escrita acá y algo que puedo escribir yo aquí en la lámina, ¿ok? Entonces voy saltando para no tener que reescribir todo, ¿ok? Para ir directamente a la cosa más importante. Ok, entonces, estamos en este caso de este ejercicio considerando el caso del modelo de solo con crecimiento de la población. Esta expresión me dice la tasa de crecimiento del factor trabajo, ¿cuánto vale? Vale, la llamo GDL, y después cuando tengo el desarrollo, cuando tengo la parte numérica, a este GDL le voy a dar un valor, entonces este es un dato del problema. La dinámica del capital total es siempre la misma, o sea, aquí no hay ninguna diferencia con el caso que haya población que crece o no crece. La única diferencia es que cuando yo estoy con población constante, este T acá no existe, porque yo le voy a decir que L es constante, entonces es L, punto. Mientras que aquí L, puesto que crece en el tiempo, hoy somos 17 millones en Chile, en un año más vamos a ser 18 millones, ¿ok? Entonces L del 2021 y L del 2022 son diferentes, ¿ok? Pero la dinámica, la escritura de la dinámica es la misma. Variación del capital es igual a ahorro, y el ahorro es una proporción S de la producción total, menos la depreciación total, que es una proporción o una tasa delta de depreciación por el capital total. El capital por trabajador se escribe siempre de la misma manera, ¿ok? Siempre capital dividido L. Entonces, la primera diferencia es ir a escribir la función de producción, la primera cosa que le pide es escribir la función de producción en términos del capital por trabajador, no le debería crear ningún problema, porque la única cosa que hago, déjeme ponerlo más grande, es... no me contesta mucho esta cuestión. Ups, no sé por qué. Cuando uso Zoom, el resto del computer se va, pero mal. Ahora sí. Ok, entonces estábamos diciendo, disculpen, tengo la función de producción Y mayúsculo, ok, que es la expresión que tenía del ejercicio, divido todo por L y me queda K chico, entonces Y chica igual K chico elevado a alfa. Nada de extraño acá. Espero que me bloquean si tienen dudas. Esta parte voy más rápida porque, repito, me parece fácil, ¿ok? La cosa que no es que les pida de hacerla siempre, o sea, si uno en el ejercicio del control le dice escriba la dinámica del capital total y usted me la escribe directamente sin desarrollarla, está bien igual, ¿ok? Pero no es que la tenga que desarrollar siempre, pero por lo menos una vez lo tiene que entender, o sea, una vez lo tiene que hacer para entenderlo, pero si yo le pregunto en el ejercicio, uno... lo pueden escribir directo porque sé que lo tienen escrito y que lo van a chequear, entonces no hay ningún problema sobre eso, o sea, me parece claro. Okay, pero tienen que haberlo hecho una vez para tener todo claro, para entender bien, ¿ok? Entonces, hasta acá. O sea, yo puedo saltar a escribir entonces el problema de la dinámica del capital por trabajador o per cápita. En realidad, aquí es importante, ¿ok? Entender qué es este cachico dot, ¿ok? Entonces, déjenme escribirlo acá. Cachico dot es la definición, es la derivada de cachico, y cachico sería K mayúsculo dividido L. Entonces, la derivada de toda esta cuestión que está entre paréntesis con respecto al tiempo. Entonces, puesto que esto significa derivar algo que depende del tiempo, una variable que depende del tiempo es un cociente, tengo la variable al numerador y al denominador, simplemente aplico la regla de la derivada, ¿verdad? Que me dice que es lo que tengo al denominador al cuadrado y tendré K dot mayúsculo derivada del numerador
por el denominador menos numerador sin derivar por derivada del denominador, ¿ok? Hasta aquí el desarrollo de esta cosa, hasta aquí estamos bien. Esto me queda, estoy simplificando el L con uno de los L, con el L al ¿Profe? cuadrado. Sí, ¿Qué representa ese puntito que puso arriba de las letras? esta es la definición. Mira, aquí esta es la definición. K dot chico significa derivada de K chico con respecto al tiempo. O sea, cuando yo describo cualquier sea la variable, en este caso, entonces, la cosa importante de entender es que lo que está aquí dentro, esto es K chico, ¿ok? Entonces, esto dentro de la paréntesis decimos en total, esto es el K minúsculo, que es la definición de K minúsculo, o sea, del capital per cápita, ¿ok? El cociente es el capital per cápita, perdón. Entonces, el DOT, la definición es derivada de la variable con respecto al tiempo. Entonces, si yo aquí te escribo y dot t, tú entiendes que esto es la derivada de la variable y que depende del tiempo con respecto al tiempo. ¿Se entiende? El DOT como definición es simplemente porque si yo le escribo esto, me ahorro de escribir esta expresión que es mucho más larga. Ya tengo que hacer el cociente, bla, bla. Pero ¿se entiende? Esto es absolutamente una definición nomás. ¿Se entiende? Sí, Profe, ¿y sí. eso qué Gracias, profe. significa? Sí. ¿Cosa que significa, perdón? ¿Cuál cosa? El cachico, o sea, es la derivada nomás en sí, ¿o no? El K chico es la definición de capital per cápita, que sería el capital total dividido por el número de personas o trabajadores, porque aquí es sinónimo, ¿ok? Entonces, la definición, que es la que le da, para recordarnos, uno lo describimos siempre, le dice, el capital por trabajador o por cápita es K minúsculo definido como el capital total, perdón, dividido el factor trabajo o la población, porque en este caso para nosotros son sinónimos. ¿Se entiende? ¿Era esta la pregunta? No, profe, era No. como el cachico con estrellita. Con estrellita. Todavía aquí estrellita no tenemos. O con el punto, perdón. Con el punto. Con el punto, entonces, el K dot chico con el punto es el K chico, entonces tienen que distinguir. El K chico es simplemente el K chico es K total dividido L. Esto es K chico. La definición de dot de la pelotita por arriba, el dot acá significa haz la derivada de la variable con respecto al tiempo. Entonces, si yo te escribo y chica dot, significa derivada de la variable y chica con respecto al tiempo. Si yo te escribo w, no lo sé cómo se llama, z dot, cualquier sea z, no lo sé que está representando z, esta es por definición la derivada de la variable z, que claramente depende del tiempo, con respecto al tiempo. Esta es simplemente la definición del dot arriba, del punto de esto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me queda más claro. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Ok, entonces, sí, entonces, sí, sin pensar al tiempo, porque yo entiendo que esto lo puede confundir un poco, pero si yo le dijera que llamo K chico, que depende de X, la funzione K chico che dipende da X, se llama de x al cuadrado dividido 1 más x. No sé. Y yo le pregunto, hagan la derivada, y yo le pregunto, ok, ¿cuál es la derivada de esta función k de x con respecto a x? Y uno dice, x entra al numerador, x entra al denominador, en este caso es un cociente, entonces yo tengo que aplicar la regla de la derivada. Voy a tener que hacer derivada del numerador, en este caso, ¿cuál es la derivada del numerador con respecto a x? 2x. Por denominador no derivado, por 1 más x. Menos, ¿se entiende lo que estamos haciendo?
x al cuadrado por derivada del denominador con respecto a x, que es 1, no más. Y aquí voy a tener 1 más x al cuadrado. Esta es la regla de la derivada nomás. Aquí estoy haciendo la misma cosa, pero la variable con respecto a la cual derivo es el tiempo. ¿Se ve se ve la conexión y la diferencia? O sea, el hecho que estamos haciendo el mismo concepto, pero la variable aquí es t, el tiempo. Lo que tengo aquí es derivada del numerador por denominador no derivado, menos numerador por derivada del denominador. ¿Y por qué la derivada del denominador es L dot? Porque no voy a escribir fracción derivada de bla, 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 porque esta es una manera mucho más compacta para mí de escribir derivada del bla, bla respecto al tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Todo claro. ¿Mejor? Benjamín, ¿qué dices? Todo claro. Sí, profe. Perfecto. Ok. Entonces, saco esto, porque me incomoda aquí abajo, pero lo que está abajo en azulito, sí, por ahora lo podemos dejar, después lo voy a borrar. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, entonces estamos escribiendo esta expresión, entonces me queda k dot por L dividido L al cuadrado, entonces el cuadrado se simplifica con el L de arriba y me queda solo k dot dividido L, menos, aquí que me queda, lo voy a escribir de esta manera, k dividido L, lo separo por L dot dividido L, ¿ok? ¿Por qué hago esta cuestión? Porque así reconozco que esto no es nada más que mi K minúsculo, el capital por trabajador. Disculpen. Y esto no es nada más que lo que hemos definido como tasa de crecimiento del trabajo, de la población o del factor trabajo. ¿Ok? Ahora sí, esta cosa azul la tengo que borrar. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Entonces, sí estamos bien con esto. La parte final de esta cuestión me dice, ok, entonces esto al final de la situación es un K dot mayúsculo dividido L, que depende del tiempo, menos, ahora esto lo escribo directamente como K chico por G de L. Ok, entonces estoy llegando a algo, pero en realidad todavía tengo una expresión un poco extraña, porque aquí tengo el K minúsculo dot igual, bueno, depende del K minúsculo, estoy bien, multiplicado por G de L, pero esta cuestión aquí no es que tenga mucho sentido para mí. Y entonces, ¿qué hago con esta cuestión? Uso lo que sabemos desde la dinámica, de ecuaciones de dinámica del capital, ok, entonces déjeme reescribir lo que tenemos en la lámina anterior para que sea súper claro lo tenemos enfrente de la pantalla. Entonces, K minúsculo es igual a el K mayúsculo dot dividido L menos el capital per cápita multiplicado G de L. Del otro lado de la ecuación de la dinámica del capital, nosotros sabíamos que esto es igual a S por F de K y de L, ¿verdad? Bueno, si damos la forma funcional precisa en este caso, puesto que ya la tenemos, ¿ok? Entonces esto es el capital elevado a alfa por LT elevado a 1 menos alfa, menos el delta por el K mayúsculo. Entonces, ahora, si yo divido todo a izquierda y derecha al igual por LT, recupero lo que pueden darse cuenta de esta expresión aquí es igual a esta. ¿Ok? Entonces, uso esta la estoy poniendo junta para escribir bien la dinámica del capital per cápita. Entonces será, más que escribir esta expresión que no está escrita en términos de capital per cápita, entonces yo quiero que esté todo expresado en la misma variable. Esta cuestión me descompone, ¿ok? Entonces esto lo voy a escribir como S por, esto me queda simplemente el K chico elevado a alfa, menos el delta K chico, ¿ok? Y me queda el menos
GDL por K chico, ¿ok? Resultado, la dinámica del capital per cápita, cuando yo estoy con una función de producción de esta forma y crecimiento de la población, tiene esta pinta. ¿Cuál es la única diferencia? Es que con el modelo donde yo no tengo crecimiento de la población, bueno, que aquí tienen esto. Cuando no hay crecimiento de la población, esta cuestión es cero, por lo cual le queda solo el delta. ¿Todo claro hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Por qué esta cosa nos sirve para ir a contestar a la pregunta de Benjamín al principio? Porque está bien que tengamos, que tengamos esta expresiones enfrente, ¿ok? Para después ir a ver qué pasa con el capital total en estado estacionario. Entonces, primero que nada, yo tengo esta expresión que es la dinámica del capital per cápita, la ecuación es dinámica del capital per cápita. Con esto puedo resolver el modelo, porque a este momento, con esta ecuación puedo ir a ver qué es, cuánto vale el estado estacionario, ¿verdad? Perdón, estado estacionario significa, por definición, K dot igual a 0, siempre constante, por lo cual esto le implica que cuando yo estoy en estado estacionario voy a tener, si esto es 0, voy a tener SK alfa. Entonces, SK de estado estacionario elevado a alfa igual a delta más GDL por K de estado estacionario. Entonces, en este caso en particular, me voy a quedar con K de estado estacionario elevado a 1 menos alfa igual S dividido delta más GDL, y entonces K de estado estacionario es S dividido delta más GDL, el todo elevado a 1 dividido, 1 dividido per ¿verdad? 1 menos alfa. ¿Ok? Esta es un número, como decían antes. Una vez que yo le digo cuánto vale S, si S vale 0,3, delta vale, no me acuerdo cuánto era en este ejercicio, ¿verdad? Ambos valen 0,3, así que esta versión es así, y GDL era 2%. O sea, 0.02, escribiamo todo, ok, 0.02. No, perdón. S es 30%, GDL es 0.02, delta, non lo había escrito, delta uguale 0.1 y ¿qué me falta? Ah, sí, el alfa hemos dicho que es igual a 0.3. Okay, entonces, una vez que yo conozco todos estos valores, entonces puedo ver cuánto vale el capital, el número, como decíamos antes, cuánto vale este capital de estado estacionario. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Súper. Ok, entonces este caso, como decía antes, no me acuerdo quién decía cuál era el problema, si era un número o no. Sí, este es un número, no es un porcentaje ni nada, es un valor. Ok, entonces, cuando uno le pide de graficar el equilibrio, yo voy a tener que hacer esta con la pendiente delta más GDL, voy a tener que hacer la función de ahorro y la función de producción. El capital per cápita de estado estacionario es esto, KE, que me permite de ir a ver cuánto vale también Y de E. Ok. Ahora vamos a ver la primera pregunta. O sea, ¿cuál es la tasa de crecimiento en estado estacionario del capital total? ¿Ok? Entonces, ¿cómo contesto esta pregunta? Puedo contestar de dos maneras, o simplemente en palabra, porque acepto también, o escribo algo con una fórmula que me sustancia, ¿ok? Entonces, si yo estoy en estado estacionario, por definición, el K dot de estado estacionario es igual a 0. Entonces, si yo le pregunto cuánto vale la tasa de crecimiento del capital en estado estacionario, bueno, por definición es 0, no hay, o sea, yo en estado estacionario,
estoy en un lugar en el cual no me muevo. O sea, si estoy con el estado estacionario, perdón, que tenía antes, si yo estoy acá, yo acá me quedo, no voy a ningún lado. Estoy en una situación en la cual el capital per cápita es constante. En 2021, 2022, 2023, siempre con este nivel estamos. Ok. Si yo entonces, si yo le acuerdo que K chico en cada momento es igual a K mayúsculo, capital total, dividido población. Ahora, como en estado estacionario, el K de estado estacionario es siempre un número, es una constante, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, que no me acuerdo, si yo le voy a sustituir los valores que me daban, me salía... ¿cuánto vale el capital de estado estacionario? ¿Dónde lo tengo escrito? ¿Cuánto vale? No lo tengo escrito. Ma, boh. Ok, boh. ¿Cuánto vale el capital de estado estacionario en este caso? Es... ups. ¿Alguien lo tiene escrito? No sé por qué no lo tenía escrito. ¿Cuánto vale? Tiempo que mi computer se despierta acá, tengo que hacer, me hacen, estamos ok. Tenemos que hacer entonces 0.3, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Dividido 0.12, ¿sí? Elevado a 1 dividido 0.7. 3.7. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Super, ok, entonces este valor aquí es 3.7. Ok, una vez que yo tengo el 3.7, entonces le estaba diciendo, este capital es de estado estacionario, entonces siempre 3.7. Pero miren, este capital, este 3.7, resulta, por definición, es el resultado de tener un numerador y un denominador. En realidad, esta cosa va cambiando en el tiempo. Esta cuestión crece constantemente. ¿A qué tasa? A la tasa que yo le había dicho que era GDL, que sería el 2%. Ahora, si yo tengo un cociente donde el denominador es una variable que en cada tiempo tiene un valor diferente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que este cociente quede constante si el denominador es algo que siempre está creciendo? ¿Cómo contestan ustedes a esta pregunta? En palabra nomás, por ahora. ¿Se entiende el problema? ¿Significa que el capital también está bajando? ¿Bajando? O sea, no, sube, Sube, subiendo. subiendo, Sí. perfecto. Entonces, mira, exacto. Yo tengo que tener, para que el cociente quede constante en el tiempo, ¿ok? Yo tengo que crecer al numerador a la misma tasa de lo que está pasando al denominador. ¿Se entiende? O sea, si yo decía que este cociente vale 3.7, ¿ok? Entonces yo le digo, ok, K0 dividido L0 vale 3.7 porque en realidad esto vale 37 y esto y somos 10 en esta economía. Mañana, yo entonces lo que le estoy intentando decir es que si yo le digo que aquí hay un crecimiento, bueno, mañana, perdón, en un año más, si ahora somos 12, porque hemos tenido hijos, etcétera, la población crece, ¿cómo es posible que esto sea siempre igual a 3.7? Porque esta es la definición de capital per cápita de estado estacionario, la única posibilidad es que lo que está aquí arriba también haya crecido, de manera que el cociente siempre me da 3.7. ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Ahí quedó Súper. claro. Perfecto. Entonces, como les decía,
o me lo dicen en palabras, porque esto, por ejemplo, si ustedes me dicen exactamente lo que yo acabo de escribirle, que digo tan científico, muy riguroso no es, ¿ok? Pero si me lo escriben así, igual yo lo acepto, porque el concepto se entiende perfecto, ¿ok? Me dicen, mire, si esto es 12, entonces lo que tengo aquí arriba tendrá que ser 44.4, o sea, yo veo que lo que está arriba también tiene que crecer, ¿ok? Y entonces me está diciendo que tiene que crecer a la misma tasa. Si ustedes calculan cuánto es la tasa de crecimiento de un año a otro, va a ser exactamente el 2%, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo es, para que el cociente capital per cápita quede constante en estado estacionario, porque estoy hablando del estado estacionario, por supuesto, en el modelo con crecimiento de la población, el capital total tiene que crecer y crece a la misma tasa de la población. Esto lo podemos explicar en palabra, como le digo, y hacer este pequeño ejemplo, o lo podemos escribir de manera, si quieren, no lo sé, un poquito más limpia, no sé cómo lo quieren ver, pero si yo voy a calcular cuál es la tasa de crecimiento del capital per cápita, el K-dot dividido K, ¿ok? La tasa de crecimiento del capital per cápita es por la cosa que habíamos escrito antes, ¿ok? Entonces lo que tenía escrito aquí en la lámina, lo que habíamos recuperado por acá arriba, ¿verdad? Estoy dividiendo todo por K chico, ¿ok? Porque esta es la dinámica, pero yo quiero la tasa de crecimiento. Entonces el K dot dividido K, lo que estoy haciendo es simplemente esto, ¿ok? Que ya lo tengo escrito básicamente acá, será todo esto dividido el K chico, todo esto el dividido por K chico, de manera que estos dos ya aquí se simplifican. Esta expresión es la que tienen escrita acá. K dot mayúsculo dividido L, dividido 1 K chico menos G de L, ¿ok? Y simplemente para escribirlo mejor, acá me doy cuenta que K dot dividido L, o sea, el K chico no es nada más que el K dividido por L mayúsculo. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque así yo veo que lo escribo bien, ¿ok? Esto es la tasa de crecimiento del... ¿cómo se llama? Del capital total. K dot, tengo el K dot grande dividido K. ¿Ok? Entonces, lo que tengo escrito es K dot chico dividido K es igual a tasa de crecimiento del capital total menos GDL. Pero si en estado estacionario esta cuestión aquí es 0, esto que está acá tiene que ser 0, o sea, K dot grande, que significa la tasa de crecimiento, K dot grande dividido K, la tasa de crecimiento del capital total, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de la población. ¿Se entiende? Benjamín, sobre todo, creo que había hecho la pregunta al principio. No sé si se entiende Sí, la explicación. sí, profe. Sí, es que ¿Mejor? no había entendido tampoco como los cambios que haya hecho, pero ahora me queda claro. Eso. Ok, perfecto. Y en todo caso, no es que esta sea la única manera de escribirlo. Yo me puedo perfectamente dar otra vuelta, escribir el K dot chico es la tasa de crecimiento, entonces lo escribo, quiero decirle, lo puedo escribir de otra forma. Esto es bastante compacto, pero y estoy reciclando esta expresión que ya tenía de aquí de arriba, ¿ok? Como decir, estoy intentando de hacer el mínimo esfuerzo posible. Mira, tenía ya escrito K dot chico, estoy dividiendo todo por K, chico. Entonces tengo esta expresión acá, ¿ok? Y después simplemente escribo el K chico por su definición, de manera que aquí veo que el L con el L se me simplifican y me queda tasa de crecimiento, y esto es en general, uno puede escribir la siguiente, yo siempre estoy válido, o sea, en cualquier sea la variable, si yo aquí tengo y dot dividido y, si esta es la tasa de crecimiento
del PIB per cápita, ¿ok? Y el PIB per cápita es, por definición, Y chica es el PIB total dividido L. La tasa de crecimiento de un cociente es la tasa de crecimiento de lo que tengo arriba menos la tasa de crecimiento de lo que tengo abajo. Entonces esto será la misma cosa, tasa de crecimiento del PIB total menos tasa de crecimiento de la población. Y volvemos siempre a la misma situación. En estado estacionario, este Y dot chico es 0, pero para que el Y de estado estacionario sea siempre una constante, ¿ok? Es una constante porque estoy hablando de estado estacionario, puesto que Y es el cociente entre el Y total y la población, esta tiene que crecer a la misma tasa de lo que está el denominador. Entonces puedo hacer el mismo discurso por la producción. Entonces, como les decía en la clase, ¿cómo se llama? En el video, esto es un pseudo modelo de crecimiento, así que, o sea, es más cercano a un modelo que podríamos entender más bien como crecimiento, porque yo le digo que encontramos un nivel de capital de estado estacionario, ¿ok? De capital per cápita de estado estacionario, pero esto es un mundo en el cual ustedes igual de año en año el producto total sí cambia. Lo que no cambia es el producto per cápita, pero el producto total, el PIB total, sí cambia. Yo puedo decir que hay una tasa de crecimiento del PIB que es igual a la población. No hay mucho más que esto, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos ok con esto? Entonces, en estado estacionario, en este modelo, Y, E, como también KE, son constantes, pero la producción total como el capital total, estoy escribiendo la tasa de crecimiento de toda esta cosa, esto es, perdón, lo escribo directamente aquí, esto es igual a esto, ups, que es igual a la tasa de crecimiento de la población, que es igual al dato del problema que era GDL. ¿Ok? Esto es la predicción de esta versión del modelo de Solow. Entonces, uno a este momento se puede ir a preguntar, ok, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, de un aumento de la tasa de crecimiento de la población? O sea, este modelo que nos dice que es mejor que seamos muchos o que seamos más o que seamos menos. O sea, si este GDL sube, ¿qué pasa en este modelo? ¿Se entiende la pregunta? ¿También tendría que subir? ¿Quién sube? Perdón, no entiendo bien ¿quién sería que sube? ¿El capital de estado, el capital per cápita de estado estacionario o la tasa de crecimiento? Yo creo de que subirían las tres ecuaciones, pero subiría el numerador y el denominador en la misma, no sé cómo decirlo, en la misma. O sea, la pregunta, tú me puedes contestar a la pregunta ¿qué pasa? Me deberías de contestar sobre dos cosas. Uno, ¿qué pasa con el nivel de capital per cápita de estado estacionario? O sea, el capital per cápita de estado estacionario, ¿qué hace? ¿Sube o baja como nivel? Esto lo puedo ver gráficamente porque si esto es el ahorro, ¿verdad? Este es por la función de producción, ¿verdad? Lo que está en rojo es la producción misma. Y si yo cambio GDL, me cambia la pendiente de esta recta verde. ¿Y cómo cambia? La pregunta es, si GDL es mayor, ¿esta recta se pone más pendiente o menos pendiente?
para verlo puramente gráfico, o sea, uno lo puede ver del punto de vista puramente gráfico. Si GDL es mayor, ¿cuánto es que una recta, así visualmente, ustedes se acuerdan un poco de trigonometría? La pendiente de una recta 45 grados es 1, ¿verdad? Si yo le hago una recta menos pendiente, ¿tendrá una pendiente mayor o menor a 1? Y viceversa, si yo le hago una cosa así. ¿Se entiende? Menor a 1 debería ser la otra. La ¿Esta? primera que dijo, sí. Perfecto. Entonces, esta es una pendiente menor a 1, aquí llego a 1, entonces más soy... Si yo la pendiente, el ángulo, la tangente de a este ángulo, cada momento, que entonces este ángulo es de 45 grados, etc. Esta es la pendiente 1, uno visualmente puede ayudarse siempre, ¿verdad? Entonces, esta recta va a tener una pendiente menor a 1, esta es mayor. Entonces, si yo le digo que GDL sube, esta cuestión rota así. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Ve? profe. Súper. Entonces, ¿qué pasa con los capitales de estado estacionario, del capital per cápita? Yo antes tenía, cuando que el ahorro era igual a la depreciación total, a este nivel, y ahora tengo este nivel. Baja. Baja. Después, tengo menos producción también, porque lo voy a ver acá. Lo que es tricky aquí es entender que el nivel baja, pero si yo le pregunto qué pasa con la tasa de crecimiento del producto total, es siempre, o sea, sube como GDL, porque es siempre igual a GDL. Entonces, si antes GDL valía 2% y ahora hacemos todos más hijos y la población crece al 4%, el PIB total va a crecer también al 4%. Pero el nivel aquí va a bajar, del nivel del capital per cápita de estado estacionario. ¿Se entiende? O sea, lo que ustedes tienen que tener claro, que es un poco tricky igual, es distinguir, una cosa son los niveles del capital per cápita de estado estacionario, una cosa es decir que puesto que es constante, lo que está al numerador tiene que siempre crecer a la misma tasa de lo que está al denominador. Esto no hay ninguna, si no, no sería constante. ¿Se entiende? ¿Se entiende la distinción entre niveles de estado estacionario de capital per cápita que baja cuando yo tengo mayor GDL? Pero si yo me ocupo de cuánto crece el numerador y el denominador de este otro K chico, va a ser siempre a la tasa GDL, que en este caso ahora va a ser más alta. ¿Se entiende? ¿Estamos acá con esto? Aquí, como lo tenían... en este caso, aquí simplemente les decía, mira, también en términos del nivel, esto es lo que yo he visto gráficamente, por supuesto que lo puedo calcular, porque en este caso, cuánto salía era... ¿dónde está? Perdón, aquí está escrito. Era la fórmula, era 0,3 dividido 0,12. Si ahora le digo que GDL vale 4%, bueno, GDL entra al denominador, entonces mayor el denominador, más chico va a ser todo, va a ser todo el valor. ¿Se entiende? Entonces, lo que le digo es, uno lo puede ir a calcular, le pone el otro numerito, si yo le doy el numerito y se va a dar cuenta que cada estado estacionario nuevo va a ser más chico, y en todo caso, hasta sin calcularlo, uno puede contestar a la pregunta porque visivamente yo lo veo. ¿Qué pasa con el subir de GDL? Que entonces el mismo efecto que yo, si yo le digo que sube delta, el resultado es lo mismo, ¿eh? Rota esta recta, el capital de estado estacionario, el capital per cápita de estado estacionario va a ser más bajo. ¿Todo ok con esto? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver cuál era la otra pregunta que entonces contesté a la pregunta. Ah, sí, esta era un poco la pregunta de... pues esto era lo que está escrito aquí, la subida de la tasa de crecimiento de la población.
La pregunta era simplemente sobre el nivel del capital de trabajo por trabajador de estado estacionario y ahora nosotros hemos visto gráficamente también. Esta parte de la tasa de crecimiento del capital total la hemos revista. Ahora quiero que contestemos a esta pregunta, porque además la expresión no es la misma, no usé esta expresión en el video, entonces para decirle que estamos hablando siempre de la misma cosa. O sea, aquí le dice, el equilibrio, o sea, el capital per cápita de estado estacionario es dinámicamente eficiente. Entonces, ¿qué quiere decir con dinámicamente eficiente? Es la misma manera, es una expresión, un sinónimo de decir, el capital por trabajador de regla dorada, ¿cuánto vale? O sea, en este caso, con estos valores, estoy en una situación en la cual el equilibrio en términos de estado estacionario coincide con el capital de regla dorada, sí o no. Entonces tenemos que verlo, tenemos que ver cuánto vale este capital de regla dorada, porque el equilibrio es dinámicamente eficiente. El concepto de eficiencia aquí es capital de regla dorada. Entonces, si los dos valores de estado estacionario y de regla dorada coinciden, estamos en una situación eficiente. Si no, no. ¿Se entiende? Esto no había utilizado esta expresión de dinámicamente eficiente en el ¿cómo se llama? En el video, así que es importante que lo veamos aquí en este caso. ¿Cómo vamos? Bien. Ok, entonces veámoslo. ¿Quién es este capital de estado de regla dorada? ¿Quién es? Entonces, ¿se acuerdan la definición? Entonces, retomo desde el principio. Esta es la ecuación de dinámica. El estado estacionario me dice simplemente K dot igual a 0 y yo tengo una expresión por la delta dividido GDL, perdón, delta más GDL, 1 dividido 1 menos alfa. Esta es la mia expresión del capital de estado estacionario. ¿Quién es el capital de regla dorada? ¿Se acuerdan? Por lo menos la idea, trabaja. ¿Alguna idea, sugerencia, se acuerdan algo? ¿O estamos totalmente tabula rasa? Para saber también cuánto tengo que retomar yo como explicación. El concepto fundamental, no, creo que los perdí. ¿Qué es esta regla dorada? Entonces, aquí, olvídense quizá del término regla dorada. Aquí estamos considerando que hasta aquí estamos viendo cuánto es la producción, el capital, y entonces la producción de estado estacionario, ¿ok? Ahora, si yo quiero hablar en algo en términos de cuánto bien estamos en esta economía, ¿ok? Entonces, si yo tengo que hablar algo que tenga que ver con el concepto de eficiencia, por esto se habla de dinámicamente eficiente, sí o no, o del, estrechando un poco el concepto un poco más bien de bienestar, ¿ok? Entonces, no me tengo que ocupar puramente de cuánto hay de capital y de cuánto produzco, sino que más bien de cuánto consumo. No le debería parecer extraño porque desde que empiezan la carrera de economía hay puramente funciones de utilidad que dependen del consumo, ¿ok? Difícil que ustedes hayan escuchado una función de utilidad que depende del nivel del capital. Porque aquí la idea es el consumo nos da utilidad, ¿ok? ¿Estamos ok con esto? Este es el punto clave. ¿Quién es el consumo en esta economía? Acuérdense que esta es una economía cerrada sin gobierno. Entonces, si yo le digo PIB igual consumo más inversión, ustedes que hemos estudiado el modelo Mandel-Fleming,
perdón, Mandel-Fleming en general medirían consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Pero estoy en una economía sin gobierno y una economía cerrada, por lo cual me queda Y igual consumo más inversión, no más. Entonces el consumo, ¿quién es? De todo lo que se produce, lo que no se invierte, que sería, por definición, aquí hemos dicho que la inversión es el ahorro y es simplemente una proporción S de la producción, ¿ok? Entonces en realidad esto es simplemente esta parte. ¿Estamos ok? O sea, yo le estoy diciendo, ojo, que aquí todo la utilidad, el concepto de bienestar está más bien ligado al consumo. El consumo es de todo lo que yo produzco, lo que no estoy ahorrando y invirtiendo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, esto en general, el concepto de regla dorada es cuál es el nivel, perdón, lo escribo así, regla dorada, RD, cuál es el nivel de capital que maximiza el consumo, ¿ok? Pero siempre hablando, no en cualquier momento, sino que en una situación de estado estacionario, ¿ok? Entonces, ojo a no olvidarse esta parte, porque si no, uno no entiende lo que estamos escribiendo. Entonces, yo quiero maximizar el consumo, que no es nada más que producción menos inversión. Y inversión, ojo que la inversión es igual, lo escribo así para que sea súper claro, es igual al ahorro. Pero si yo estoy además escribiendo estado estacionario, y yo tengo que usar lo que sé de las definiciones de estado estacionario. ¿Cuándo es que estoy en estado estacionario? Cuando el ahorro, que es lo que leo escrito acá, es igual a la depreciación total, a lo que tengo escrito acá. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es que yo no voy a escribir el ahorro con su expresión general simplemente de ahorro, sino que voy a utilizar lo que yo sé de estado estacionario, ¿ok? Entonces, déjemelo escribir directamente de manera mejor en este caso, de esta manera. Yo quiero maximizar el consumo, que es una función, entonces, producción menos ahorro, ¿ok? Entonces, en general, podría escribir a esto. Escribo lo que sé que producción y ahorro son todas funciones del capital. Entonces, según está en el caso de este ejercicio, tenemos K elevado ad alfa menos el ahorro. Pero más que escribir ahorro, ahora uso lo que sé de estado estacionario, que me dice que el ahorro tiene que ser igual a la depreciación total. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo, se entienden los varios steps, entonces uno se podría preguntar, ¿por qué usted no escribe esto y está pasando con esto? Porque estoy usando el hecho que yo tengo que estar en estado estacionario. Yo sé que en estado estacionario el ahorro total tiene que ser igual a la depreciación total, lo que tenemos escrito acá. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende pues esto? Si ustedes entienden por qué estamos escribiendo este problema, que sería encontrar el capital que nos maximiza el consumo, donde el consumo tiene esta expresión, una vez que se dan cuenta de esto, verán que entonces el capital, perdón, es así. Vamos a buscar lo que es el capital de regla dorada, ¿ok? Entonces, si entienden por qué escribo esto, ¿ok? A este momento resolver es banal, ¿verdad? Porque yo estoy maximizando una función que depende del capital, el capital entra acá y entra acá, entonces voy simplemente a escribir una condición de primer orden. Alfa,
capital, le pongo así el abajo el RD para entender que esto va a ser mi capital de regla dorada elevado a alfa menos 1, esta es la derivada, menos delta más GDL igual 0, esta es la condición de primer orden, lo que me deja capital de regla dorada, bueno, escribo todo, alfa elevado a alfa menos 1 igual delta más GDL, y perdón, escribimos acá, así. Y entonces, ojo, alfa menos 1 es más chico que la unidad, ¿verdad? Entonces esto más bien lo voy a escribir como capital del regla dorada es igual a alfa dividido GDL más delta, ok, 1 dividido 1 menos alfa. ¿Estamos bien? Para tener cosas escritas que tienen valor por 1 menos alfa es positivo, alfa menos 1 es negativo. Entonces lo escribo así solo para que sea, para no quedarme con cosas escritas con el exponente negativo. ¿Estamos bien con esto? Sí, profe, sí fue derivada. ¿Estamos bien? Porque miren, esto entonces me dice, de nuevo, el link, el salto mental es, yo ahora me ocupo de consumo, no solamente de producción. Entonces, una vez que entiendo por qué aquí maximizo C, ok, esta es la parte importante. Ya porque hablo de consumo, porque es lo que me afecta el bienestar de esta sociedad. Aunque la cuestión aquí está muy poco muy poco rigurosa lo que lo estoy diciendo, pero es para entender por qué me ocupo del consumo. Y la otra cosa importante es exactamente entender por qué más que escribir ahorro, o sea, inversión igual a ahorro, le escribo esta expresión porque estoy usando ya el hecho que estoy en estado estacionario. ¿Ok? Esto me da una expresión. Entonces, comparemos la expresión del capital de regla dorada con la expresión del capital de estado estacionario que tienen acá. Entonces la voy a reescribir, estas dos cosas, las voy a reescribir en la misma lámina para que la tengamos enfrente, pero no estoy inventando nada. Entonces, el capital per cápita de estado estacionario es S dividido delta más GDL, todo elevado a 1 dividido 1 menos alfa. El capital, lo escribo acá, siempre de estado estacionario, pero o sea, de regla dorada, es alfa dividido delta más GDL elevado a 1 dividido 1 menos alfa. Entonces, ¿estoy yo segura siempre que estas cosas sean igual, mayor, menor? O sea, todo esto va a depender de cuánto vale S y de cuánto vale alfa. El concepto es, si alfa es igual a S, estamos en el mejor de los mundos. En este caso se dice que el equilibrio, en este caso el capital de equilibrio, el capital per cápita de equilibrio de estado estacionario es dinámicamente eficiente en el sentido que coincide el equilibrio de estado estacionario, coincide con el nivel de capital que me hace que la sociedad, si lo que importa el consumo, sea lo más feliz posible. Nada me asegura esto, porque todo depende de alfa y de S. Alfa, el parámetro tecnológico de la función de producción, S me dice cuánto la gente ahorra. Ese es un comportamiento, cuánto la gente ahorra, porque en Chile la gente ahorra, porque en China la gente ahorra mucho más que en Estados Unidos, porque la tasa de ahorro en China es 30%, en Estados Unidos 15%. Razones culturales, de estructura de la economía, etc. Ese se puede cambiar, seguramente. Si yo hago alguna política, podría ir a llegar a cambiar ese, influenciar ese. Aparte que ese normalmente puede cambiar, se cambian algunas situaciones. Con el COVID la gente, por lo que pudo, quiso ahorrar más, por ejemplo, en general. Ya, ok, entonces lo que le quiero decir es que nada nos asegura esto no es que pase siempre. El modelo me dice que podría ser
que yo tengo mucho o muy poco capital en estado estacionario. ¿Por qué yo digo mucho o muy poco? Porque todo va a depender si A es mayor o menor que alfa. Ahora, veámoslo del punto de vista gráfico, porque esto es muy importante. ¿Cuál es esta condición? La condición del primer orden me dice derivada de la función de producción, ¿ok? Esta cosa que tengo aquí es la derivada con respecto al capital de la función de producción, igual pendiente valor de la recta de la pendiente de la depreciación total. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo sobre la interpretación gráfica de esta cuestión? O sea, si yo le digo, le hago un gráfico y le digo, complete y me dice dónde que está el capital de estado estacionario y dónde que está el capital de regla dorada. ¿Ok? Entonces, este el ahorro y la producción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel de capital de estado estacionario cuando la producción es igual a la depreciación total? O sea, entonces la pendiente de esta recta es el delta más GDL. ¿Cómo hago yo para buscar el capital de regla dorada? ¿Alguien se acuerda o me ayuda con esto? Es la derivada de la función de producción igual delta más GDL. La función de producción es K elevado a alfa. La condición de primer orden me decía derivada de la función de producción, entonces, no sé si prefieren que yo lo escribo con la fórmula correcta, o sea, directa, alfa K, alfa menos 1, igual delta más GDL. Esta es la derivada de la función de producción nomás. Gráficamente, ¿quién es la derivada? Si ustedes cuando buscan el máximo, el mínimo de una función, bla, 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 si yo les digo que tengo una función así, la condición de primer orden, ¿qué le dice? Para buscar el máximo, yo tengo que encontrar el punto en correspondencia del cual la derivada es igual a 0. 0. Entonces, o sea, la pendiente de la tangente de la función me da, o sea, la derivada del punto de vista gráfico, yo la veo como la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces yo podría tener, no sé si mi gráfico aquí es un poco claro, pero lo intento de rehacerlo. ¿Okay? Entonces, esta es la función. Yo cuando busco el máximo voy a ver cuándo es que la derivada primera tiene pendiente 0. Entonces, la tangente de esta función, esta recta tiene pendiente 0. Si yo me pongo en este punto, la derivada tiene un valor positivo, es la pendiente de esta recta. Si yo me pongo en este otro punto, la derivada es la pendiente de esta tangente y es negativa. ¿Ok? Entonces, si yo voy a buscar la condición que tengo que visualizar dónde es que la tangente de la función de producción tiene la paralela igual a esta recta de verde de depreciación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, ¿se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, profe. Súper. Entonces, visivamente, no sé, será, por ejemplo, acá. En este caso, la pendiente, o sea, la tangente en este punto es paralela. Aquí tiene la misma pendiente que esta. Ok. Ahora, en este equilibrio, en este mundo, ¿cuál es la situación? Yo tengo poco, mucho capital en estado estacionario. ¿En qué situación estamos? Yo veo claramente, entonces esto que le estoy mostrando acá es cuál es la producción que
de estado estacionario, mientras este sería el nivel que me maximizaría el consumo. ¿Ok? Io aquí veo que si yo parto del capital K0, empiezo a moverme, el capital sube, 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 sube hasta que yo llegue acá. Si parto del nivel K1, voy a empezar a ver destrucción, el capital per cápita baja hasta que llegue acá. Este es mi punto de estado estacionario. Yo pero, en términos de sociedad, en este caso veo que tengo harto capital. Si yo me intereso al consumo, estaría mejor acá. Si yo tengo que maximizar mi consumo, no es que más es siempre mejor, yo estaría mejor acá. Pero esto no es un punto estable, o sea, yo si estoy acá, puedo estar acá, pero después voy a continuar a moverme hasta llegar aquí. ¿Se entiende? Entonces, este es un mundo en el cual le dice, si estamos en estado estacionario, tenemos demasiado capital. ¿Se entiende? Sí, Ok, lo que no es tan evidente, entonces si uno le dice más es mejor, no, o sea, más que más producción o más capital y más producción o más consumo. O sea, si yo me intereso al consumo, me intereso al capital de regla dorada. Entonces, por ejemplo, en el problem set, acá abajo hay un comente que le dice, cuando el stock de capital, y pueden entender capital per cápita o capital total, o sea, capital per cápita de estado estacionario, que debería haberlo escrito mejor yo, cuando el stock de capital per cápita de estado estacionario es inferior al nivel de regla de oro, el gobierno debería conceder desgravaciones fiscales al ahorro, ¿verdadero o falso? ¿Cómo hago para contestar? Tengo que entender esto, cuál es la situación. En este caso yo tengo un capital de estado estacionario que es menor a lo de regla de oro. O sea, estoy en el caso inverso. En este caso yo tengo un capital que es mayor a la regla de oro. ¿Se entiende? ¿Se entiende el...? sí. Ok, perfecto. Entonces, si yo estoy en este caso, si yo estoy en el caso de este gráfico y le pregunto, ¿deberíamos nosotros como gobierno ocuparnos de subir la tasa de ahorro? O sea, no, porque si yo subo la tasa de ahorro, o sea, la pregunta tiene que estar bien hecha, ok, pero suponga que el gobierno aquí se interesa a maximizar el consumo. Si estoy en la situación del gráfico, ¿debería yo como gobierno tener el objetivo de subir la tasa de ahorro? La respuesta es no, porque si yo si yo logro subir la tasa de ahorro, por ejemplo, le doy incentivos fiscales para ahorrar, la tasa de ahorro sube, toda la curva azul se desplaza por arriba. ¿Qué tipo de equilibrio voy a tener? Voy a tener más capital aún, entre que la regla dorada está aquí abajito. Entonces, en este caso, claramente no es lo que yo quiero. Si yo me estoy ocupando, mi objetivo es llegar al capital de regla dorada. Entonces, el comente es el otro caso, me dice, si el stock de capital de regla de estado estacionario es inferior a lo de regla de oro, el gobierno debería conceder desgravaciones fiscales al ahorro para incentivar el ahorro. Claro, si yo me encuentro en el gráfico del otro lado, o sea, si mi capital de regla dorada está más a la derecha del capital de estado estacionario, lo que quiero hacer yo es subir, si yo me intereso acá de regla dorada. En este caso sí debería subir y ¿cómo se llama? Incentivar el ahorro. ¿Se entiende? Como explicación, ¿se entiende? Sí. Ya, perfecto. Ok. Ok, esta es la parte del dinámicamente eficiente. ¿Y qué más? En este ejercicio, la pregunta F es igual a toda la otra vez que hemos visto algo de este tipo. O sea, le dice, yo le doy todos los valores, ¿verdad? Y después le digo, si usted parte de un cierto punto, ¿qué tipo de situación estoy? Voy a tener una tasa de crecimiento positiva, negativa, cuánto vale, etcétera. Entonces, para esta, o sea, no sé si tienen alguna, no sé si la han vista, pero es igual a la pregunta que estaban en la tarea, en el otro problem set, o sea, debería ser
ok, pero me dicen. O sea, lo que le quiero decir es, para yo ir a calcular cuánto vale esta tasa de crecimiento en el punto, en el instante cero, tengo que ir a ver cuánto vale este cachico en cero y después uso simplemente las definiciones de la dinámica, ¿ok? Entonces, me dicen si, pero repito, con respecto a la otra pregunta, quizá está igual a otras veces, entonces capaz que, o era muy similar también a una pregunta que tenían en el control, así que me dicen, conteste a todas las dudas y preguntas, no sé, al principio Benjamín, Juan Pablo, Joaquín, lo que han dicho un poco de cosas, como un poco de... Por ¿Estamos mí me ok? quedó todo claro. Sí, a Súper. mí me resolvió la pregunta, así que muchas gracias. Ya, súper, ok, esto me queda un poco más tranquila. Juan Pablo, ¿cómo vas? Juan Sí, Pablo parece que lo lo perdimos, perdí. lo perdimos, ok, está bien, estamos llegando el horario, así que igual lo voy a dejar. Si no tienen otra duda, pregunta, ok, yo aquí cierro y como les decía, ¿Profe? sí, Después igual va a estar disponible por mail para resolver dudas. por supuesto. La cosa entre comillas positiva es que falta una semana más a la evaluación final, por lo cual yo todos estos días estoy disponible vía correo y si veo que la pregunta es entre comillas larga o más o mejor que hablemos, le digo, ok, hablamos vía Zoom. Me dicen, nos ponemos de acuerdo 5 minutos, o sea, 10 minutos, nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema, estoy disponibilísima. Gracias, profe. Ya. Ok. Se supone que ahora después de la clase nos va a decir el temario y todo el tema, ¿cierto? Sí, le mando un anuncio, como les decía, con la parte diciendo en el control, para que todo el mundo sepa, porque aquí está muy poquito, para que sepan entonces que el control es solamente sobre crecimiento y en particular, sí o sí, el ejercicio va a ser sobre la versión con crecimiento de la población, porque es lo que no entró en el control, en la última cosa que hemos visto, ¿ok? Pero tienen que revisar todas las cosas que están en crecimiento fundamentalmente. Entonces le pongo la lista de tipo, sí o sí tienen que ir a verse el problem set, sí o sí tienen que ir a ver las cosas de la ayudantía de la última, que no sé dónde pone a Eduardo en realidad. En Zoom están todas las grabaciones. ¿Cómo? En Zoom están todas las grabaciones de la ayudantía. Ah, ya, perfecto. Y los archivos lo pone también, porque no lo veo, Sí, también. no. Ah, El ya también. archivo. Están Sí, en la sección archivo. en la sección archivo de Canvas. Perfecto. Entonces vayan a verse esta, sobre todo, última ayudantía en términos de los ejercicios, pero yo ahora le mando el anuncio para que sea claro a todos, todas. Y quedo totalmente disponible acá vía mail o vía voz, cuando lo que les salga mejor. Eso, sí, Muchas gracias, profe. súper. Muchas gracias, profe. Disculpe, profe, a modo de consulta, Sí, por casualidad, no. Es que en otros ramos se está dando que se están dando como algunas facilidades como en relación como exhibición y cosas por el estilo. Aquí no hay ninguna posibilidad de eso. es que desde el principio habíamos dicho que como esto no era un verdadero examen, sino que es como un control final, yo no puedo ahora cambiar la regla y sobre todo no debería ser que las otras secciones tengan reglas diferentes. Habíamos dicho que esta evaluación final valía el 20%, lo que ya no me acuerdo, como otro control, o 15, no me acuerdo más, me confundo siempre, y entonces no puedo cambiar ahora las reglas, ¿entiende? Entonces, no siendo un examen, sino que como un último control, y como no lo habíamos dicho al principio, no lo puedo hacer ahora, o sea, cambiaría la regla en curso de obra. Entonces, lo tienen que hacer esta evaluación. La tienen que hacer. Sí, no sé, era por consultarse, en Por si verdad. acaso. No, entiendo, Por si entiendo. acaso. Por si acaso. No, uno siempre pregunta. Profe, Sí, y en cuanto a la duración y complejidad del mismo, va a ser igual que los controles, sí, sí. Dos alrededor de horas. hora y media. 2 horas, no más que 2 horas porque tiene que ser como un control. Entonces yo le pongo un ejercicio más
una cosa que sea tipo como un comente, o sea, podría tener una pinta tipo este que le estoy mostrando, un ejercicio con varios puntos y uno de los 3 comentes, por ejemplo, o un comente, una cosa más, un comente más corto, con una pregunta corta, o sea, ¿se entiende? Una cosa así, no más que esto, entonces 2 horas no más, no, como un control, no más que un control. Ok, profe. Sí. Eso. Ya, súper. Entonces yo quedo atenta si tienen dudas, le envío este anuncio. No colapsen. Dedos cruzados, que vaya todo bien, que termine el semestre bien y que puedan descansar un poquito. Y eso, entonces estamos en contacto si necesitan cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe, que esté Muchos bien. saludos, cuídense. Chao, profe, gracias por todo. Chao. Chao. Ups. No vi el chat. Ah, ya.